Amado Señor, dame todo lo que me conduce hacia ti. Dame todo lo que me conduce hacia ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mí mismo. Líbrame de mí mismo. Y entrégame enteramente a ti. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, Que nunca se haga mi voluntad, sino la tuya. sino la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quieres que te traiga una silla alta de bar para que No, aquí la tengo. Aquí la tengo. y para hablar después? Sí, una mano con otra. Vengan aquí puestos. Bien, para comenzar esta pequeña reflexión un poco de Cuaresma, voy a hacer lectura de unos versículos que están en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, para que tengan más o menos un contexto de lo que voy a leer. Esto pasa después de que Dios ya libera al pueblo de Israel de Egipto. Estaban esclavos en Egipto y los saca de Egipto. Entonces, después de eso, Moisés sube al monte donde recibe los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y se queda mucho rato ahí. Entonces la gente se empieza a desesperar allá abajo y dicen, ¿qué le pasó? Entonces, esto es más o menos el contexto de este capítulo. Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó, quítenles a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle forma de un becerro. Entonces dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés, estaba en el monte todavía, anda, baja porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas. Y dicen, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Además, el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora, déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras. Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios, Dios los sacó con la mala intención de matarlos en la montaña, para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se las daré como su herencia para siempre. El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, voy a comenzar ¿por qué comienzo con este texto del Éxodo? La charla la he querido titular, mira este corazón, míralo. Van a ver al final a qué me hago referencia. Pero es bien interesante que el pueblo recibe un favor de Dios y sacándolo de la esclavitud de Egipto, y después se desesperan porque no baja a Moisés y se crean otro Dios. Le son infieles a ese Dios que los sacó de la esclavitud. Y Dios no castiga en el sentido de castigo como lo entendemos nosotros, ¿va? Sino siempre
lo que nosotros consideraríamos un castigo de Dios es una corrección que siempre nos trae un bien mayor, ¿va? Siempre, siempre. Entonces no es un castigo así de venganza. Obviamente la Biblia usa términos muy humanos para que nosotros entendamos, pero aquí viene lo interesante. ¿Qué hace Moisés? Moisés le dice, hombre, no castigues a tu pueblo. ¿Cómo vas a permitir que los egipcios digan, miren, su Dios los sacó, pero miren, los llegó a matar ahí en la montaña? Es decir, Moisés se preocupó antes que por él, antes que por su querido y llamado pueblo, se preocupó por la deshonra que estaba pasando Dios. ¿Cómo va a ser posible que el nombre de mi Dios quede manchado frente al pueblo egipcio? Y esa es una primera aplicación, porque a veces nuestra oración, vamos a ver en el transcurso del tema, son buenas, son válidas, pero muy poco espirituales en el fondo. Está mal tu hijo, no sé, porque es un rebelde, y le está pasando varias cosas, y tú le pides, ay Señor, cuídame a mi hijo, y tú no te preocupas de la blasfemia que está haciendo tu hijo frente a Dios. Te duele más tu hijo que la honra de Dios. Tu oración está más para salvar tus intenciones o la intención de tus hijos que la intención de Dios. Que no manchen el nombre de tu hijo, que no manchen el nombre tuyo, pero el de Dios, que lo sigan manchando, no hay problema. No nos duelen las intenciones de Dios. Y aquí es lo interesante, Moisés, cómo negocia el no castigo de Dios, recordándole, Señor, mira, si quieres, a mí no me importa, si quieres, fúndelos, y fúndeme a mí. Pero ¿cómo vas a permitir que el pueblo egipcio se ría de ti? ¿Le preocupa el nombre de Dios? ¿Le preocupa las intenciones de Dios antes que cualquier cosa? Es interesante cómo en los mandamientos, después obviamente Jesús hace referencia de amar al prójimo, siempre al prójimo. Y a veces ese tipo de oraciones que les digo, las podemos justificar así. Es que yo pido por mi hijo, yo pido por mi esposo, yo pido por mi esposa primero, y no por las intenciones de Dios, porque tengo que amar a mi prójimo. Pero es interesante, prójimo hace referencia a próximo, el más cercano. Ese es mi prójimo, el más cercano. En realidad, ¿quién es el más cercano a mí? Dios. Las 24 horas para donde esté en una recámara, Él es mi primer prójimo. Entonces, si nos justificamos de decir, pero es que es amor al prójimo, mi hijo y todo eso, bueno, pero tu primer prójimo es Dios, porque es el que está más próximo a ti las 24 horas del día. Y cuando oras, a veces no lo tienes en cuenta a Él. Dice Santa Catalina de Siena que nosotros fuimos creados para amar a Dios. Nosotros fuimos creados para amar a Dios. Y el que no ama a Dios, prioritariamente, primordialmente, amará a los suyos y a sí mismo desordenadamente. Si yo no amo a Dios con prioridad, todo el amor que yo ofrezco a los demás y a mí mismo es un amor desordenado. Porque Dios no es un amor, dice la Escritura, es el amor. ¿Cómo yo puedo decir que estoy amando a los demás y que me estoy amando a mí si no amo a Dios con prioridad? Si Él es el amor, la fuente del amor. Quien no ama a Dios con prioridad, todo lo que supuestamente es amor, es un amor desordenado. Puede ser amor, pero desordenado. Y el desorden no puede llevar a bien. Es interesante que el único apóstol que llegó hasta la cruz, ¿quién fue? Juan. ¿Y qué hizo Juan? Vivió igual los 3 años como los otros 11. De hecho, él tenía más razones para no llegar. Era el más joven. ¿Por qué no llegaron los demás? Pues por miedito, ¿no? Que les pasara lo mismo que a Jesús. Pero yo veo a Pedro, no sé, alguien ya más viejo y todo, dice, bueno, si me matan, pues ya no se gana mucho, ya estoy más para allá que para acá. Pero fue a llegar el más joven, el que tenía más por perder, el que tenía una razón, entre comillas, más válida para no llegar hasta la cruz. Porque dice, mira, yo estoy muy joven, para que me maten y me crucifiquen con mi Señor, pues como que no me conviene, ¿verdad? Sin embargo, él llegó. Hay una cosa interesante que hace Juan. Juan en la última cena, ¿alguien sabe lo que hizo Juan? Se recostó en el costado de Jesús. Y ese es un signo místico, contemplativo,
Él escuchó el corazón, las intenciones, los sufrimientos, el temor, todo lo que pasaba por ese momento por Jesús, Él lo escuchó. Después lo mide con sus sufrimientos, con sus penas, dice, pues mis penas son de caricatura, ¿va? Este sí está sufriendo y no tendría que sufrir, yo mínimo tengo cola que me pisen. Él sí está padeciendo y al menos mis padecimientos muchos son por mis imprudencias. Entonces, Él escuchó el corazón de Jesús. Y es aquí lo importante de donde he titulado el título de esta charla, que es mira este corazón, míralo, que son unas palabras, bueno, una de las muchas palabras que citó Jesús a una santa que se llama Santa Margarita María Alacoque, que recibió las revelaciones del Sagrado Corazón. Estas revelaciones, como cualquier tipo de revelaciones, son de índole privada en el sentido de que no sustituyen ni la palabra de Dios ni el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Pero nos pueden ayudar, nos dan pequeñas lucecitas, ¿verdad? Todo lo que dice una revelación no puede contradecir ni el magisterio ni la Escritura, no lo puede contradecir. El día que lo contradice, ni la tradición de la Iglesia. El día que lo contradigan, por mucho que haya sido la Virgen, pues no era la Virgen, porque la Virgen nunca va a hablar en contra ni del magisterio de la Iglesia ni de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a citarles una de las cosas que le dijo el Sagrado Corazón a Santa Margarita. Esto fue en el siglo XVII. Ella era una monja de la Visitación, de la Congregación de la Visitación. Y le dijo Jesús a Santa Margarita, mira este corazón mío. Le presentó el corazón. Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradoramente es que estos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio. Entonces lo que voy a hacer, vamos a decirlo entre comillas, Jesús se queja de 4 cosas. Sacrilegios, desprecios, indiferencia e ingratitud. Y vamos a profundizarlo porque tú lo escuchas, incluyéndome yo, pues yo no me depositaría mucho en alguna de estas, porque hablar de sacrilegio es algo fuerte, me suena algo fuerte. Y yo decir, bueno, al menos yo no entro en esa categoría, yo no te ofendo, Señor, porque yo no soy sacrílego. Desprecio, a lo menos voluntariamente no, ¿verdad? Todo pecado es un desprecio de Dios, ¿verdad? Pero tú dices, bueno, estás intentando no despreciar. Indiferencia, bueno, para mí no me eres indiferente, mira, yo estoy misionero, consagrado a ti completamente. Entonces son a veces palabras fuertes que aplicamos solamente, no sé, a los narcotraficantes, a las prostitutas, y difícilmente nosotros lo aplicamos. Entonces vamos a profundizar y en esto va a consistir el corazón pues de la charla. Sacrilegios. ¿Qué es un sacrilegio? Etimológicamente viene del latín sacrilegium, que es sacro, significa sagrado, y legere significa tomar, o también se le da el significado de robar. Entonces, ¿qué es un sacrilegio? Es alguien que roba lo sagrado. Alguien que acomete un delito con lo sagrado. Conceptualmente, ya la definición más, vamos a decirlo, oficial, se entiende generalmente la profanación o trato injurioso de un objeto sagrado. ¿Qué condiciones debe tener algo para ser considerado sagrado? Algo sagrado es principalmente algo separado para Dios. Eso es algo sagrado, algo que está separado para Dios. Y aquí una cosa bien interesante. Tú dices, pero ¿quién dice que es sagrado y no sagrado? Yo puedo decirles, esta plantita desde este momento es sagrada. Y yo le hago una oración aquí. ¿Se vuelve sagrada? No. Lo sagrado solamente lo puede dar Dios. ¿Cómo ha dado Dios durante toda la historia? Pues a través del ministerio de la iglesia. De hecho, a Pedro le dice que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, Dios ha dado, si no hay una institución pública de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia, la cosa no es sagrada. Por mucha devoción que yo tenga, yo diga, este micrófono va a ser sagrado y le voy a rezar y le voy a aventar agua bendita,
Digo, no, o sea, podrá tener un simbolismo, pero estrictamente ¿está sagrado esto? No, no está sagrado. Entonces, de que es algo para respetar, bueno, es diferente, ¿verdad? Pero sagrado solamente se puede dar cuando públicamente o directamente interviene el magisterio de la iglesia, que es finalmente en donde Dios ha querido depositar esa potestad, esa autoridad de decir qué es sagrado y qué no es sagrado. Ahora, hay 3 grados de sacrilegio. Sacrilegio personal, sacrilegio local y sacrilegio real. Repito, ¿qué es un sacrilegio? Es robar lo sagrado, es profanar lo sagrado, es profanar algo que le pertenece de manera más directamente a Dios. Todo le pertenece a Dios, pero lo sagrado está apartado con mayor especial decoro, vamos a decirlo así. Sacrilegio personal es comportarse de una manera tan irreverente con una persona sagrada que ya sea por el daño físico o infligido por la deshonra acarreada, viola el honor de dicha persona. El sacrilegio personal, en pocas palabras, se refiere a personas sagradas. Nuevamente, ¿qué es algo sagrado? Algo apartado para Dios. Si hablamos de personas sagradas, ¿quiénes son? Los consagrados, sacerdotes, religiosas, es decir, que libremente se han apartado para Dios, exclusivamente para Dios. No es porque no podían tener capacidad de poder tener familia, no es porque no pudieron ser ciudadanos, vamos a ponerle entre comillas, normales, sino que ellos libremente han querido separarse para Dios. Y en ese momento, sobre todo al hacer sus votos perpetuos o los sacerdotes sus promesas, y obviamente en el caso de los sacerdotes todavía es mayor porque viene a ser un sacramento. Sacramento tan alto y tan fuerte, de hecho que le dicen imprime carácter. Un sacerdote va a ser sacerdote aquí y en el cielo. Nunca jamás deja de ser sacerdote. Ni los que se van con una mujer y todo, bueno, sacerdote será para siempre. No tendrá permiso de administrar los sacramentos y de ejercer como sacerdote, pero sacerdote es para siempre, como el bautismo. El bautismo imprime carácter. Si alguien está bautizado católico y de pronto se va, no sé, a los pentecostales, pues allá nada más los remojan. O sea, porque el sacramento del bautismo no se quita. En cambio, los otros sacramentos vienen, como el caso de la confesión, el matrimonio termina con la muerte. Entonces, ese es el contexto de una persona sagrada. ¿Cuál es el primer sacrilegio? Sacrilegio personal. Significa, voy a poner por ejemplo ejemplos, una persona que atenta físicamente con un sacerdote, de hecho ya es excomunión, queda fuera de la iglesia, excomulgado. Una persona que atenta físicamente contra la vida de un sacerdote, una consagrada, no es porque un consagrado tenga más dignidad, ojo, que tú y yo, sino que por misericordia y gracia de Dios lo ha apartado para él. Entonces lo que ofendes es precisamente eso que Dios ha querido apartar para él. Te estás metiendo con sus cosas. Yo no me atrevería a decir que ofender a un sacerdote caería, pero estarías muy cerca del sacrilegio. Entonces ya vemos que no estamos muy lejos a veces de ser sacrílegos, ¿eh? Porque yo podría estar siendo sacrílego, ¿qué hablo de los sacerdotes? A veces nos aventamos unos chistes, unos cuentos que dicen que dejamos a sacerdotes y monjas pisoteados. Estamos metiéndonos con cosas sagradas que son del Señor. Sacrilegio local es la violación de lugares sagrados, templos, oratorios, cementerios consagrados, porque no todos los cementerios están consagrados, cementerios, monasterios, inclusive fíjense, hospitales que hayan sido consagrados y que ponen una capilla, es un lugar sagrado. Todos ellos que tienen que estar consagrados canónicamente, nuevamente, la autoridad de iglesia, reconocidos ya sea por consagración o bendición. ¿Cómo cometo un sacrilegio de lugar o local? Por ejemplo, alguien que roba en alguno de esos lugares. Alguien que roba. Me recuerdo la otra vez que estaba haciendo una misión en Nueva York, a un muchacho, a un amigo, le robaron el celular. No es lo mismo que se lo hayan robado afuera de la iglesia, ¿eh? Porque el pecado o el delito lo cometió en un lugar sagrado. Es robo afuera y adentro. Pero adentro de la iglesia, adentro de una propiedad
algo dentro de un lugar sagrado, llega a ser sacrilegio. No solamente un pecadito de robar, sacrilegio. ¿Verdad? Y eso aplíquese para oratorios, cementerios y todo ese tipo de cosas. Otra cosa, derramamiento de sangre. ¿Verdad? Sobre todo cuando había persecuciones que profanaban las iglesias, se metían, inclusive actualmente, digo, fue hace año y medio en Irak, los musulmanes pusieron una bomba en la catedral de Irak y mataron a toda la gente ahí. Entonces, aunque no se derrumbó la iglesia, esa iglesia para volver a ejercer tiene que ser reconsagrada. No se puede ofrecer ningún sacramento ahí ya, porque hubo derramamiento de sangre. Hubo un sacrilegio local del lugar. O delitos de castidad, es decir, tener, no sé, el acto conyugal dentro de propiedades sagradas. Pero aquí es donde yo digo también, habría que revisar nuestro vestir. Porque tú dices, bueno, no estoy teniendo relaciones dentro de la iglesia, pero a veces tu vestir sugiere eso. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer un cambio radical. Porque yo les digo, finalmente valdría mucho la pena decir, ¿por qué me he visto así de esta manera inmodesta? Es que deja de que sea en la iglesia se incrementa porque es un aspecto sagrado. Pero te has preguntado, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de? A veces hasta la iglesia está refría, pero el escotazo, ¿ah? Tú dices, pues como que no hay lógica ahí, como que, bueno, se vino así porque... Es decir, estamos muy a la rayita de estar profanando algo sagrado. Es un lugar sagrado ante todo, ¿verdad? Pasar a comulgar, peor tantito, ¿ah? Entonces, y nuevamente, no es un aspecto de santería, bueno, no santería, no, de beatería que le llaman. Es un aspecto que realmente tendríamos que profundizar. No es el tema. Tendríamos que profundizar en la virtud de la castidad, que a veces mucha gente la confunde con abstinencia. La abstinencia simplemente es no tener relaciones. La castidad implica hasta mi forma y mi comportamiento, de forma de pensar, de vestir, de todo. Es más amplia, ¿verdad? Entonces, inclusive la otra vez fue el año pasado, me parece que ahí es donde califica mucho lo que dice Jesús en el Evangelio. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. En España, una actriz, no voy a nombrar el nombre porque ni merece que yo lo nombre, pidió con una empresa hacer unas fotos artísticas dentro de una iglesia de España. Son iglesias hermosísimas, ¿verdad? Entonces, los dejaron ahí. Y al final, las fotos, ella estaba semidesnuda. Es un sacrilegio gravísimo. Digo, es gravísimo, pero yo realmente digo, ¿y dónde está el obispo? ¿Dónde estaban los encargados? O sea, es decir, bueno, pero pónganle que fue un momento donde no había ni misas ni nada. Pero es decir, a veces nos escandalizamos de decir, fulanita, la actriz esta, se tomó fotos semidesnudas dentro de una iglesia. Pues muy mal, terrible. Pero créanme que los que nos decimos católicos no estamos muy lejos de eso. Y vaya que yo en 15 años he visto que si no de bodas, de 15 años, de misas, y les puedo decir de todo lo que he visto yo en una celebración eucarística. No estamos conscientes en qué lugar estamos y por qué estamos. Inclusive es sacrilegio local actos incompatibles, que eso desafortunadamente tendremos que un poquito pasarle la responsabilidad más a los sacerdotes. ¿Qué es un sacrilegio local por actos incompatibles? Que dentro del templo, no sé, hagan una función de circo. Un templo está consagrado, no se puede celebrar más que eventos sagrados. No pueden poner un mercado adentro. No pueden hacer un juicio civil, eclesiástico sí, civil, pero no civil no. Es decir, cuando se usa la propiedad de la iglesia para cosas que no son malas, pero que son incompatibles con el lugar, se está cometiendo sacrilegio. Pero bueno, a menos de que haya un sacerdote aquí, pues la pedrada va para, ¿no? Porque esa ya es responsabilidad de ellos y de los obispos, de que respetan. Desafortunadamente, a veces entramos en un moralismo, de decir, pues para que la iglesia sea más atractiva, dice el Papa Benedicto XVI muy bien. Si la iglesia
no tiene que ser atractiva. La iglesia tiene que ser transparente, que es diferente. Ni recreativo. O sea, no vienes a divertirte, no vienes a ver el cine. No, pero es que, pues sí, mira, el padre cuenta unos chistes bien, y del evangelio, ¿qué dice? A veces nuestros curas han perdido el sentido de lo sagrado porque precisamente nosotros, es una cosa de oferta y demanda, ¿eh? Inmadurez por uno y del otro lado. Que no se ha dado cuenta que ahí, antes, ya hablamos de mesa del Señor. Sí, tiene un sentido de mesa. Finalmente Jesús se sentó con sus discípulos a cenar. Pero ante todo es un altar. Y en un altar se sacrifica. Yo estoy asistiendo a un sacrificio sagrado del mismo Dios. No es de un becerrito, del mismo Dios. Entonces, cuando tenemos la dimensión de eso, pues empezamos a respetar el lugar. Inclusive las hincaderas y todo ese tipo. Es algo sagrado, es algo que le pertenece a Dios. Sacrilegio real, que es la tercera forma, es la injuria hacia cualquier objeto sagrado que no sea un lugar ni una persona. Por ejemplo, o sea, que no sea ni una persona humana, ni una cosa sagrada como un templo. Por ejemplo, la Eucaristía. Mucha gente roba la Eucaristía, sobre todo las sectas satánicas, para después, en actos satánicos, profanar la Eucaristía. Eso es un sacrilegio. De hecho, es el más grande de todos los sacrilegios, profanar la Eucaristía. Porque no es pan, no es un pedazo de piedra, no es un ser humano como nosotros, es Dios mismo. Entonces, eso es un sacrilegio real. Comulgar en pecado mortal es un sacrilegio real. Porque bien lo dice San Pablo, el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado, come y bebe su propia condenación. Y Dios no es que está siendo intransigente contigo, para eso te dio un sacramento llamado confesión. Si estás sucio por dentro, pues ve, yo te limpio y después recíbeme. Pero siempre que nosotros comulgamos en pecado mortal, estamos agarrando, imagínense agarrar al ser humano más amado que ustedes tienen y meterlos en un bote de basura. O alguien así por descaro, no sé, haría sus necesidades fisiológicas dentro de una iglesia, ¿sí? En pleno altar. Pues cuando comulgamos en pecado es peor. Porque el pecado es peor que, disculpen la palabra, mierda. El pecado es peor que basura. Y ahí en esa basura lo metemos al Señor. Por eso, comulgar estando en pecado mortal es un sacrilegio. La vejación de imágenes o reliquias también. Es decir, sobre todo en las persecuciones lo hacen, romper las imágenes, ridiculizarlas. Desvío, esto también sería sobre todo para los sacerdotes o consagrados o que están evangelizando, el desvío de bienes de la iglesia para otros fines ajenos a ella. Por ejemplo, si yo estoy evangelizando y no sé, traigo un libro y les digo, este libro se los doy, denme cualquier donación. Esa donación yo no puedo emplearla, no sé, para irme a un prostíbulo. Cuando yo empleo el dinero sagrado, el dinero que sea destinado por una cosa sagrada, y yo lo empleo en una cosa en contra de Dios, yo estoy siendo sacrílego. No sé si hay aquí misioneros o predicadores y todo eso, pero como usualmente todo lo grabo, porque tengo una página de internet, voy a decirlo porque más de un predicador lo va a escuchar. A veces nosotros recibimos cualquier tipo de donación y nosotros tenemos que estar constantemente revisando si ese dinero para beneficio de la evangelización y no para intereses personales, porque es dinero sagrado. En fin, ese es el sacrilegio. Vamos rapidito al desprecio. Jesús dice, yo doy tanto amor a mi pueblo cristiano y mi pueblo me responde con sacrilegios. Después dice, me responde con desprecio. Es interesante, la palabra desprecio etimológicamente, es decir, por su raíz, nos habla de mirar desde arriba hacia abajo. Eso significa desprecio, etimológicamente. Me gusta decirlo etimológico porque nos da una visión. Imagínate, es más fácil ver una imagen de yo estoy despreciando a otra persona que tengo aquí y la miro así hacia abajo. ¿No? Porque etimológicamente tiene sentido. ¿Quién es el que desprecia? El que al final se cree más alto que el con el que se está comunicando. ¿No? Entonces ya vamos siendo hoy. Conceptualmente, es decir, ya definición
de la Real Academia de la Lengua Española dice desestimar falta de aprecio. Por lo tanto, les sugiero unas preguntas para que nos podamos llevar y analizar. ¿Mis proyectos personales están por encima de la voluntad de Dios? Es decir, mi voluntad está así mirando a la voluntad de Dios, ¿de qué? La voluntad de Dios. Mis proyectos, por muy buenos que sean, por muy buenos proyectos que tengas, por muy buena que sea tu voluntad, si tu voluntad ve desde arriba la voluntad de Dios, la está despreciando. Yo suelo contar pues cuentito para que se entienda mejor. Yo le digo, imagínate que tu papá se sacó la lotería 5 veces y te dice, prepárate tu cumpleaños, el más feliz que tengas en la historia. Y entonces te dice, no hay límites, hay el dinero suficiente. ¿Quieres que hagamos tu fiesta en la luna? La hacemos en la luna. ¿Quieres que te llevemos a Shakira? La llevamos hasta allá. Compramos, gastamos lo que quieras. Tú prepárate la fiesta más feliz de tu vida. Y de pronto llega Jesús y te dice, ¿sabes qué? Sé que es tu cumpleaños y te tengo preparado una fiesta. Nada más que tienes que elegir entre la que estás preparando y la mía. Si tú estás mirando su propuesta desde arriba, le vas a decir, no, pues la mía. Pero es ahí donde yo digo, ¿quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? ¿Cómo nosotros podemos decir que nuestra voluntad y nuestros proyectos son mejor que los proyectos de Dios? Por eso dice también la popularidad, el refrán popular, si el soberbio se diera cuenta lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Si el soberbio supiera lo ridículo que se ve mirando la voluntad de Dios hacia bajito, la mía es mejor. Si el soberbio supiera lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Si para contestar esto hay que ser muy honestos, especialmente aquellos que estamos un poquito desafortunadamente tan acostumbrados a la iglesia que creemos que todo lo que hacemos es voluntad de Dios, y no siempre es así. A veces hacemos cosas que inclusive son peor que pecado, pero el hecho de estar tan inmersos, no sé, en grupos, en misa diaria, o como que nos anestesia. Y dicen que una ocasión un seminarista iba en un avión, y ya ven que son de 3 asientos, entonces a él le tocó en medio. Y a su izquierda estaba una muchacha gordita, feíta. Y a su derecha estaba una muy bonita. Entonces se movía el avión, se movía a la izquierda, y él se le recargaba la gordita y le decía, Señor, quítame esta tentación, quítame esta tentación. Se movía para acá, con otra muchacha, y decía, haz Señor tu voluntad, haz Señor tu voluntad. Entonces, es bien suave para los propios placeres ponerle voluntad de Dios cuando no es necesariamente voluntad de Dios. Qué interesante que la gordita no era voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esto significa que nosotros tenemos que estar continuamente purificando la intención. ¿Cómo sabes la voluntad de Dios? Pues preguntándole a Él. Preguntándole a Él. Si esto inclusive lo aplicamos a matrimonios, es interesante ver matrimonios que no sé, que se están casi destrozando y el culpable siempre es Dios, ¿cierto? Señor, ¿por qué me diste este viejo? Y el Señor te diría, ¿y cuándo me preguntaste? Tú lo escogiste. Que estuvieras anestesiada y lo que quieras. Pero tú lo escogiste. Antes de casarte no me preguntaste si es el que deseaba para ti. Entonces, hay que purificar la intención, porque quien no busca la voluntad de Dios, automáticamente la está despreciando. Por mucho que sea muy bueno tu proyecto, Que voy a ayudar a los niñitos pobres. Bueno, si no es voluntad de Dios, le estás despreciando su voluntad, estás despreciando al Señor. Ya lo decía San Vicente de Paúl. Hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. No basta hacer el bien, Hay que hacer el bien que Dios quiere. Segunda pregunta que nos puede ayudar para ver si despreciamos. Ok, te la compro. Tú no eres alguien que ofenda a Dios. Pero la definición dice falta de aprecio. No lo ofendes, pero la pregunta es, ¿lo aprecias? Está bien, te la compro.
no lo estás ofendiendo, pero lo aprecias, porque si no lo aprecias, la falta de aprecio es desprecio. Voy a poner un ejemplo. Cuando estaba yo en California, iba todos los días a misa a una parroquia que estaba ahí cerca en la mañana, porque sabía que en la tarde me iba a ser muy complicado. Entonces en la mañanita, y pues pura viejita por lo general. Yo era el único, y había una chinita asiática que iba todos los días a misa y nunca comulgaba. Yo nunca le pregunté por qué. Seguramente estaba casada porque en los veranos llevaba a sus niños. Entonces puede haber varias opciones de por qué no comulgaba. Una, su matrimonio, alguna de las dos partes ya era casado a la iglesia y eso ya no pudo causar nulidad, lo que sea, y ya no pudo ser, y bueno. O muchos asiáticos en California están entrando dentro de la fe y hacen un año de preparación. Entonces en ese año pues no pueden comulgar, no han hecho los sacramentos. Por lo que sea, yo siempre saco la conclusión de esa mujer así. Miren, esa mujer va a quedar mejor parada delante de Dios el día que se muera que todos los que pudiendo comulgar todos los días no lo hacen. Porque esa mujer, su aprecio llega hasta ir todos los días a misa aunque no pueda comulgar. Y nosotros, que podemos comulgar quizá todos los días, tú dices, no lo ofendo, pero lo aprecias. Si no lo aprecias, estás despreciándolo. Si no lo aprecias, estás despreciándolo, aunque no lo ofendas. La falta de aprecio es desprecio. Y al final, esto lo aplico más en temas acerca del noviazgo, yo siempre le digo a los muchachos que al final, quien no tiene a Dios como el amor de su vida, a los demás amores les va a dar migajas. Siempre. Por lo primero que les digo, porque quien no ama a Dios como prioridad, ama desordenadamente lo que quieras, al perrito, a ti mismo, al novio, a la novia. Lo amarás desordenadamente si no lo amas con prioridad a él. Pasamos a la siguiente, la indiferencia. Como definición, la indiferencia es el estado de ánimo donde no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. Es decir, no sientes de que, ay, lo amas tanto, pero tampoco lo odias, ¿verdad? Eres indiferente, ¿verdad? Pero eso también hiere a Jesús. De hecho, decían que una vez le preguntaron a una persona, oiga, ¿para usted qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y responde, ni sé ni me importa. ¿Para qué usted es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Ni sé ni me importa, estaba peor, ¿no? Entonces, la indiferencia nos podría estar haciendo peores que satánicos, ¿eh? Si tú eres indiferente a Dios, podrías estar siendo peor que un satánico. Voy a poner este ejemplo. El satánico tiene que ponerse la careta de un católico para un día agarrar una Eucaristía, no tragársela o alguna cosa y llevársela después a profanar. ¿Qué me está diciendo? Terrible, estamos diciendo que es el mayor sacrilegio. Entonces orinan en la Eucaristía, hacen bestialidades, pero a veces el satánico está teniendo más. Bueno, es menos indiferente que tú, porque a él no le cabe duda de que eso que tú dices, un simple pan, para él sí es Jesús. Por eso hace eso. Si no, no lo haría. Si no, ¿qué quería? Imagínense meterse y estar haciendo, que fue hace como 3 años, robaron un sagrario aquí, en una de las iglesias en Hialeah. ¿Para qué? ¿Monetariamente las vendieron? ¿Cuánto vale? ¿Por qué se la roban? Precisamente porque están conscientes de que es Jesús Eucaristía. Entonces, por eso estoy diciendo, y aunque suene fuerte la frase, que si tú eres indiferente a Dios, estás con el peligro de ser peor que un satánico. Porque el satánico será alguien que odia a Dios, pero no le es indiferente a Dios. Al demonio no le son indiferentes las cosas de Dios. Por eso las ataca. O sea, no hay cosa peor que un indiferente. Ya ni en categoría de demonio queda peor. Y por eso le hiere a Jesús.
La indiferencia. Yo siempre he dicho que el mundo está como está, que está muy mal. No porque hay muchos malos. Analicen bien y en realidad no hay mucha gente mala. Tú dices perversa y todo eso, no, no son muchos. ¿Por qué estamos así? En realidad no es porque hay muchos malos, sino porque hay sobrepoblación de buenos, o póngale indiferentes, y carencia de santos. Los santos, esos son santos precisamente porque hicieron la diferencia. No se acostumbraron a decir, yo soy buenecito, yo no soy un narco, no he matado a nadie. Entonces, caes en la categoría de la indiferencia, ¿no? Claro, no eres un criminal, pero tampoco eres un santo, y por eso están las cosas como están. Y ya nos va peor si lo ponemos bíblicamente, cuando Jesús en el Apocalipsis dice, o frío o caliente, porque a los tibios mi boca los vomita. O frío o caliente, porque yo, imagínense, yo siempre, sería casi escandaloso decir esto, pero yo admiro más, no sé, a un Hitler que a alguien que murió sin son y son. No amó a Dios, tampoco fue un gran pecador. Claro, irá más para el otro lado, ¿no? Pero tú dices, es que Hitler haya hecho todo lo que haya hecho, se ve que estaba enamorado de lo que creía. Estaba convencido que era un crimen, pero estaba convencido de eso. Es más, fue un malo de calidad. La cosa es, ¿quiénes son los buenos de calidad? Pues son los santos, los que hacen la diferencia, los que no son indiferentes. Finalmente, la ingratitud. Como definición, la ingratitud es el olvido o desprecio de los bienes recibidos. Es olvido o desprecio de los bienes recibidos. A Jesús le hiere la ingratitud. A la misa, en realidad, la palabra que la define es la Eucaristía. Eucaristía viene del griego eucharistos, que significa acción de gracias. La Eucaristía es la acción de gracias tuya y mía al sacrificio que Dios está haciendo en el altar. Porque no son que en cada misa haya varios sacrificios. No es que en cada misa se repita el sacrificio. Solamente ha habido un sacrificio. Esto es teológico, ¿eh? En la misa, cuando Jesús está ofreciendo en el altar, estamos, vamos a decirlo, entre comillas, transportándonos a ese único sacrificio de hace 2000 años. Es decir, ese sacrificio se ha actualizado hasta el momento de aquí. Solamente ha vivido una misa, teológicamente hablando. Solamente ha habido una misa. Porque cada misa es la actualización de ese único sacrificio. Quizás si tú estuvieras delante de la cruz de Jesús, te comportarías con más respeto, la apresarías y todo eso. Pues te aviso que si estuvieras en esa cruz, así hace 2000 años, estás haciendo exactamente lo mismo en la Eucaristía. Porque para Dios no hay tiempo. Es un único sacrificio. Y entonces, aquí le robo yo una experiencia de un amigo sacerdote, el padre Ángel Espinosa, que cuenta una cosa bien interesante. La misa es nuestra acción de gracias, es nuestra declaración de amor a Dios. Y entonces dice, él como sacerdote, pues a ti te tocan celebrar usualmente bodas los sábados. Casi los sábados siempre en las iglesias son bodas y 15 años y todo eso. Entonces, dice que a él le da risa cuando la gente se le acerca y le dice, padre, está en una boda en sábado, y le dice, padre, ¿esta misa ya vale para mañana? ¿Ya vale para mañana? Y ahí es donde yo le robo este ejemplo, que excelente lo puso. Le dice, a ver, una vez me llegó una muchacha y me dice, oiga, ¿ya vale para mañana? Y le dije, a ver, ¿tienes novio? Sí. Ok, mira, hazme un favor, ve, dale un beso y dile, ¿este beso ya vale para mañana? Los que están casados, den el beso a la esposa. Ya te di el beso, no me lo pides ahorita ya en el día, hasta mañana te toca. Esas son nuestras declaraciones de amor. O imagínense, se están casando unos y que yo le diga, no sé, Petronila, te prometo fidelidad, amarte en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, pero sobre todo quiero que sepas que estoy haciendo un gran sacrificio en casarme contigo.
quiero que estés consciente que dejé a un montón de muchachas. ¿No? Entonces, porque a veces uno va a la iglesia, ay, voy a hacer el sacrificio de ir a misa todos los días. ¿Sacrificio de qué? ¿Esas son tus declaraciones de amor? O es gente que dice, vamos en la mañana para quedar libres. ¿Libres de qué? O sea, ¿de libres de qué? ¿Vas a la cárcel o vas a la iglesia? Es decir, tenemos una relación de conveniencia con Dios nada más. Somos ingratos, no vamos a agradecerle lo mucho, por no decir lo todo, porque no hay nada que nosotros tengamos, nada, absolutamente nada, que haya salido de la nada por nosotros mismos. Todo ha sido don y regalo de Dios, todo. Todo. De hecho dice San Pablo en 1 Corintios 4, capítulo 4, versículo 7, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Piénsalo, ¿qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido, ¿para qué vanagloriarte como si no lo hubieras recibido? Hay gente, yo me toca trabajar con migrantes y todo, y es interesante que a veces las donaciones que nos llegaban, yo las categorizaba en tres. Una es la gente que tiene recursos y que cree que nosotros somos, no sé, el basurero municipal. En realidad nos los dan nomás para nosotros agarrarlo y tirarlo otra vez en un bote de basura. Basura llegan a donar. Segundo, el tipo de donaciones que tú no te pondrías. Vean la calidad de agradecimiento que tienen esas personas, ¿eh? ¿Qué agradecimiento le tienen a Dios cuando le dan al pobre basura? Segundo, ¿qué tipo de agradecimiento tienen quien dona lo que él no se pondría? Porque él se vería feo con esa camiseta. Mejor dónaselo a un pobrecito de Homestead, por favor. Es decir, el pobre no se puede llevar primicias. Y si tú los retas un poquito a esas personas, no, y para acabarla, y sobre todo los que dan basura, te piden el papelito de los taxes. Eso sí no se les olvida. Entonces, y si los retas, ellos empiezan a decir, bueno, pero yo todo lo que tengo me lo he ganado honestamente, yo no se lo he robado a nadie. Pues les informo, esto es doctrina social de la iglesia, ¿eh? El Señor quiere que vivamos con lo necesario, y lo necesario de acuerdo a cada persona. El diseñador gráfico lo necesario es tener una computadora, pero no sé, alguien que lleve otro estilo de vida, quizá realmente es un lujo tener una computadora. ¿Por qué? Porque el que ha tenido muchos recursos, ¿cómo demuestra su agradecimiento? Haciéndose administrador de lo que Dios le ha dado. No lo ha ganado por sus fuerzas. ¿Cómo no? Yo estudié y me las pasé en vela y todo eso. Mira, para empezar a estudiar necesitabas vida. ¿Dónde la compraste? Necesitabas salud. ¿Dónde la compraste? Necesitabas intelecto. Porque no sé, esto ya está comprobado científicamente, pero no sé si lo sepan. Muchos niñitos, no sé, ya inclusive de nuestros países, pero también aquí migrantes, nunca jamás podrán aspirar al título académico que tú tienes. ¿Por qué? Porque no han tenido la nutrición suficiente como para tener un buen intelecto. Muchos no pasan de grado simplemente porque la desnutrición en la que se encontraban les hace tener un intelecto muy deficiente. Muy deficiente. Entonces, si tú pudiste llegar a sacar ese título, ese doctorado, necesitabas una alimentación. ¿O qué? ¿Te llegó por ósmosis? ¿O cómo? Tuviste una alimentación que gracias a Dios, Dios proveyó a tus padres. Entonces, mucho cuidadito, porque este tipo de posturas nos hace ser no agradecidos. Y creemos que, dando las obras, ya soy agradecido con Dios. Pues fíjate que no. No estoy poniendo una posición, por ejemplo, comunista, que no es el punto de la iglesia está muy lejos de ese del comunismo, pero sí te dice que si tienes mucho, Dios te pidiera mucho. ¿De qué? De que lo hayas administrado. Si tú puedes poner 3, 4 restaurantes, ponlos, pero ¿para qué? ¿Para enriquecerte? No, para generar empleos justos, salarios justos, para darle trabajo a aquellas personas que quizá trabajan el triple que tú, pero que no van a aspirar en toda su vida a ganarse un sueldo mensual que tú tienes. Para ser más justo. Es una manera de ser agradecido. Retener lo dado para administrarlo es la mayor de las ingratitudes. Si Dios te ha dado mucho y tú lo has retenido, es la mayor de las ingratitudes.
sea bien material o espiritual, ¿eh? Porque hay personas que tienen un poder y un beneficio espiritual. Por ejemplo, yo tengo que reconocer, yo tengo una capacidad musical buena, de hecho es muy limitada, tanto de voz como de guitarra. Pero todas, yo tengo alrededor como unas 100 canciones. Y esas siempre han salido en oración, siempre. Siempre, nunca, yo no me pongo a escribir y ay, me va a salir una canción, no me sale. Quien sepa de las limitaciones grandes que tengo de voz y de música, tú dices, ¿de dónde te salieron 100 canciones? Obviamente es un regalo de Dios, pero ¿qué hacía yo? Pues yo, para aquí, para mí. Hasta que en una ocasión un amigo, en un evento, me dijo, bueno, que compartiera uno, él me había escuchado, y yo no sé cómo llegó un obispo, que ya no está aquí, y este obispo, yo le agradezco que no me dio como opinión decir, te aconsejo que las compartas con el pueblo de Dios, ¿no? Me dijo, tienes la obligación de compartirlas, porque estamos diciendo de compartir bienes materiales y bienes espirituales. Y a mí me gusta poner mucho esta figura para describirla a las abuelitas. Abuelitas, aunque crean que ya son otros tiempos, no me van a entender, usted enseña a orar a su nieto. Le está dando más que el profesor de química en la universidad, le está dando mucho más, porque la química no se la va a llevar, ni lo va a salvar si no la emplea bien. Porque con química, un buen químico, ¿qué puede hacer? Mañana hace una bomba. Pero alguien hace medicinas. ¿De qué depende? De lo enamorado que esté de Dios, de lo enamorado de hacer el bien. Así que esas cosas tan sencillas como distribuir la riqueza espiritual, no solamente en la materia, sino espiritual, es una manera de agradecerle a Dios. Se agradece a Dios. Al final, dicen los padres de la iglesia, los primeros sacerdotes de los primeros siglos de la iglesia, decían esta frase que ojalá se la lleven grabado. A mí me ha ayudado muchísimo. Decían los padres de la iglesia, al final, cuando te estés muriendo, te llevarás solamente lo que diste y dejarás lo que hoy te pertenece. Cuando te estés muriendo, solamente te vas a llevar lo que diste y vas a dejar lo que ahorita te pertenece. Esa es la experiencia de la vida. Conclusión. Bueno, solamente para mencionarlo, él dice que le lastima el sacrilegio, la indiferencia, todo esto, pero menciona al final que le duele más cuando esto viene de los consagrados, de sus sacerdotes, de sus religiosas. Entonces yo nomás voy a mencionar una cosita para que los tengamos muy en cuenta ellos. Mira, cuando un sacerdote no está actuando como verdadero sacerdote, quizá tú tienes temor de irlo a corregir porque tú dices, pues yo muy apenas sé rezar, si entramos en un debate teológico y todo ese tipo de cosas, o litúrgico, pues no sé ni cómo. Pero dentro de las promesas que dio el Sagrado Corazón a Santa Margarita, le dijo que el que estuviera básicamente enamorado de su corazón y fuera fiel, tendría capacidad de influir los corazones de otros. Créanmelo que hay personas que al final, solamente lo veremos en el cielo, Dios les dará las gracias de haber salvado tantas vocaciones por ser fiel, no sea una visita del Santísimo. Ustedes, con una visita al Santísimo, con una comunión ofrecida por un sacerdote, por una religiosa, están haciendo un servicio grandísimo a la iglesia. Grandísimo. Porque ciertamente para los sacerdotes, los obispos los juzgamos, pero si supiéramos que ellos, lo que ellos van a tener que dar cuentas delante de Dios, tendríamos más misericordia de ellos, ¿eh? Si a nosotros nos va a ir mal, a ellos nos va a ir peor. Porque dice el Señor en la Escritura, a cada quien se les pedirá según se le ha dado. Al final, la llave, cuando tú te enamoras del corazón de Jesús, sobre todo eucarístico, lo que haces es como abrir el corazón de Jesús. ¿Y qué te das cuenta de eso? Cuando tú abres el corazón de Jesús, te encuentras que dentro de ese corazón están las llaves de todos. Entonces a veces uno, pues a mí personalmente a veces me da un poco de risa ver a mamás tan afligidas, casi llorando de que mis hijos están echados a perder y todo eso, y se intentan, les pegan, les regañan y no pueden hacer nada. Vaya, sea más práctica, señora. Vaya el que tiene todas las llaves, enamórese primero de él, agarre la llave que verdaderamente le importa, que es esa, y abriendo el corazón de Dios, automáticamente Dios le da las llavecitas de cada uno, del que quiera, escójale. Pero quieres convertir corazones tú solita, con tus propias fuerzas, pues no. Bueno. Conclusión.
Habría muchas conclusiones que me gustaría hacer, pero voy a quedarme con una sola. Reparación. Una palabra que ya no se menciona, mucho menos se practica desafortunadamente, pero que es parte de la gran riqueza de nuestra Iglesia Católica. La reparación espiritual. Es decir, preocuparte. Es más, voy a leer el fragmento en donde hace referencia, no dice reparación, pero hace referencia a la reparación que le dice el Sagrado Corazón a Santa Margarita. Le dice: mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha reservado hasta agotarse y consumirse para mostrarle su amor. Tú al menos dame este consuelo, suplir cuanto puedas a su ingratitud. ¿Qué le dice? Mira este corazón. Y cuando miras el corazón de Jesús, solamente va a ser un amor desbordante, totalmente gratuito. Porque, ojo, es teológico también, cuando tú estás pecando, en ese momento Dios te sigue amando, Dios no para de amarte. Es un engaño del demonio decir, uy, estoy pecando en este momento ya Dios me está dejando. No, lo más dramático es cuando te enteras que cuando estás pecando Dios está amándote. Porque Dios no puede parar de amarte. Que tú cierras la puerta es diferente. Entonces, le dice, ante todo este amor tan despreciado, a lo menos tú, míralo, a lo menos tú consuélalo. Esa es la reparación. Estos han herido mi corazón, que es totalmente amoroso y gratuito para todos. Tú no te pongas a criticarlos ni a señalarlos, no gastes el tiempo en esto, gasta el tiempo mejor en consolar mi corazón, en reparar las heridas que ellos han hecho y que tú también has hecho, ¿verdad? Porque nadie, le digo, todos tenemos cola que nos pisen. Pero ante los grandes dramas, ante los grandes sacrilegios, ante las grandes indiferencias que está teniendo Dios, la posición no es juzgar a esas personas, es ponerte tú a consolar, a reparar lo que los otros han herido. En pocas palabras, si yo lo pudiera definir, ¿qué es la reparación? ¿Qué es la sugerencia, la conclusión de esto? El que tiene actos de reparación, el que hace actos de reparación, es el que le está diciendo al Señor: Señor, me duelen tus dolores más que los míos y que los de mis seres queridos. Un alma que repara es el que piensa así: Señor, me duelen más tus dolores que mis dolores y los dolores de mis seres queridos. A eso tenemos que llegar. Cuando tú sientes más dolor por el dolor de Jesús que por el tuyo, que el de tus hijos, que el de tu esposa, vas a tener creatividad para hacer actos de reparación. Si tú no ardes de amor por Cristo, mucha gente se va a morir de frío. Mucha. Dice un padre que estimo mucho, dice, por ejemplo, pobres hijos que tienen madre que no ora y que no está enamorada de Jesús, porque es como si no la tuvieran. Pobres hijos que no tienen madre que sea una adoradora, porque tienen más bien una sirvienta, no tienen madre. Se oye feo, pero no tienen madre. Tienen a alguien que les prepara de comer, que les da cariñitos y todo eso, pero que no los está salvando. Se van a ir gorditos, pero al infierno. Entonces, madre enamorada de Jesús, ¿qué madre tú puedes tener si tienes una madre enamorada de Jesús? Entonces, en conclusión, reparar primero el dolor que provocó. Voy a poner un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la promiscuidad. La mamá que está viendo que su hijo es un promiscuo y después, no sé, se infecta con una enfermedad venérea, SIDA, o ya se metió en problemas, ya causó una infidelidad y se está divorciando, y ahí la ven toda dramática: ay, Señor, mi hijo. Primero repara lo que las cochinadas de tu hijo está haciendo. Preocúpate por el ofendido, que no eres tú, es el Señor. Porque al final, si a ti te duele el pecado y las consecuencias del pecado de tu hijo, le duelen más a Dios. Porque tu hijo es más de Dios que tuyo. Dios conoce más a él que tú. De hecho, él lo conoce más que él mismo. Entonces, el acto de reparación es, antes de dramatizar, ve que el primer dañado siempre será el Señor. Yo pongo el ejemplo: ¿por cuánto sufres tú? ¿10, 20 personas?
voy a poner 100 personas, entre la que tiene cáncer, entre mi abuelita, que esto, entre que todo, 100 personas. ¿Por cuánto sufre Jesús? Por todos los del planeta. Pregunta, ¿quién necesita más consuelo, tú o él? Entonces, y la Cuaresma nos invita precisamente a eso, para inspeccionarnos, porque a veces tenemos una figura de Dios simplemente burocrática o de oficina. Ah, yo ya tengo un problema, pues ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, pues a Dios, va. No lo aman, lo necesitan, que es muy diferente. Hay muchos actos de reparación, no les voy a sugerir porque ya me alargué, hay muchos actos de reparación, pero el fundamental es todo acto eucarístico. De hecho, las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita se dieron en exposiciones al Santísimo. Santa Margarita estaba adorando a la Eucaristía. Por si no saben, si son del área de por aquí hay una iglesia, en la iglesia que estoy, San Luis, ahí hay una capilla 24 horas abierta. Desde hace más de 30 años no se ha cerrado esa capilla. De hecho, la Catedral del Sagrado Corazón en Francia, Santa Margarita era francesa, tiene 127 años con adoración perpetua. Es decir, por 127 años no se ha quitado el Santísimo de ahí. Está abierto 24 horas. Entonces, hay muchas formas de reparar el corazón de Jesús. Pero primero, si tú quieres hacer, haz la fundamental. Enamórate y repara, asiste todo lo que puedas hacer con la Eucaristía. Comulgar y sobre todo adorar la Eucaristía es el acto más grande de reparación que tú puedas hacerlo. Voy a citar la última parte que dice Jesús a Santa Margarita. Le dice, primeramente me recibirás en el Santísimo Sacramento, tanto como la obediencia tenga a bien permitírtelo. Anteriormente no se podía comulgar todos los días, ella tenía que pedir permiso a su director espiritual. Es interesante, nuevamente, ninguna revelación te va a revelar contra la autoridad de la iglesia. Entonces, primero, comulga todo lo que la obediencia te puede permitir. Eso es lo que le dice, para reparar mi corazón. Después, ¿qué le dice? Algunas mortificaciones y humillaciones por ello habrán de producirse, y que recibirás como gajes de mi amor. Quien se mete a defender al Señor siempre va a salir raspado. Les digo, yo no les voy a echar mentiras de que quien se enamora del Señor va a elevarse como los ángeles, ¿verdad? No, le va a ir en feria. Pues ya decía San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo, Él regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? No hace lógica eso. Entonces, algunas mortificaciones y humillaciones por ello habrán de producirse, y que recibirás como gajes de mi amor. Comulgarás además todos los primeros viernes de mes, y en la noche del jueves, el viernes, te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de los olivos, cuya tristeza te reducirá, sin que logres comprenderlo, a una especie de agonía mucho más difícil de soportar que la muerte. Les menciono así nada más de manera rapidita, esto lo dicen varios teólogos, que parece que Jesús sufrió más en el huerto de los olivos que cuando lo flagelaron y todo. Porque en el huerto de los olivos se dio cuenta que se iba a quedar solo, abandonado. Ya después se preparó y recibió todo lo que recibió por amor a nosotros. Por eso Jesús, cuando tú vas a adorar a Jesús en Eucaristía, hace exactamente eso. Es estar ahí abandonado con Jesús. Porque yo estoy ahí. Desafortunadamente, la capilla muy difícilmente, y es una capilla chiquitita, la de la adoración, muy chiquitita, muy difícilmente está llena. Muy difícilmente. Entonces, y es a veces interesante, porque yo digo, a veces inclusive nuestra experiencia de fe es de conveniencia. Porque supongamos que seamos muy religiosos, nos parecemos a veces más a los protestantes. Concierto de música católica, grupo de oración carismático, pues va a sentir bonito aquí la música, y a mí que me gusta brincar y bailar, aplaudir. Pero en la capilla del Santísimo, callado, un pedacito de pan que ya no es pan en su cuerpo, y párale de contar, ¿en qué me entretengo ahorita? No hay razones. Entonces, acompáñalo ahí, aunque no sepas qué decir. Y concluye, dice, para acompañarme en la humilde plegaria que elevé entonces a mi Padre en medio de todas las angustias, te levantarás entre las 11 y las 12 de la noche para postrarte conmigo durante 1 hora con la cara en el suelo, tanto para apaciguar la cólera divina, pidiendo por los pecadores como para endulzar de algún modo la amargura que sentí por el abandono de mis apóstoles, lo cual me llevó a reprocharles que no habían podido velar 1 hora conmigo.
Durante esta hora harás lo que te diga. Pero oye, hija mía, no creas a la ligera todo espíritu, ni te fíes, porque Satanás está rabiando por engañarte. Por eso no hagas nada sin permiso de los que te guían, a fin de que contando con las autoridades de la obediencia, él no pueda engañarte, ya que no tiene poder alguno sobre los obedientes. Vamos a terminar así como están. Solamente cierren sus ojos y vamos a hacer la consagración al Sagrado Corazón. Van a repetir después de mí. Sagrado Corazón de Jesús, enséñame el perfecto olvido de mí mismo, porque es el único camino por el que se puede entrar a ti. Ya que todo lo que yo haga en adelante será para ti. Haz de modo que no haga nada que no sea digno de ti. Enséñame lo que debo hacer para llegar a la pureza de tu amor. Cuyo deseo me has inspirado. Siento una gran voluntad de agradarte. Y una gran impotencia de conseguirlo. Sin una luz y socorro muy particulares, que solo puedo esperar de ti. Haz en mí tu voluntad, Señor. Me opongo a ella, lo sé. Pero me parece que quisiera no oponerme. A ti te toca hacerlo todo, divino corazón de Jesucristo. Solo tú tendrás toda la gloria de mi santificación. Si llego a ser santo. Esto me parece más claro que el día. Pero será para ti una gran gloria. Y solamente por eso quiero desear la perfección. Amén. Solamente como final, dos avisos que siempre digo. Bueno, en realidad son tres. Uno, todo lo que les he dicho no necesariamente es lo que yo vivo, sino lo que intento vivir. Por lo tanto, siempre, bueno, no sé si nos volvamos a ver, ¿no? Pero siempre, si nos llegáramos a ver, que me vean actuando, hablando o comportándome en contra de lo que Dios quiere, no tienen permiso, sino tienen obligación de corregirme. Esto lo hago para cubrirme las espaldas, porque hay un pecado que no es que le tenga pavor, pero sí su respeto, que es la soberbia. Porque el soberbio no se entera que es soberbio, ese es el problema, que es un pecado transparente, vamos a decirlo. ¿Cómo uno se entera que es soberbio? Pues cuando la gente le avisa, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar abierto y siempre agrego que no importa que no sepan teología, porque más de una persona podrá decir, bueno, pero ¿cómo te voy a corregir? Yo no he estudiado lo que tú has estudiado. Pues mira, aunque no sepas leer y escribir, si yo estoy actuando, hablando, comportándome en contra de lo que Dios quiere, no tienes permiso, tienes obligación de corregirme. Entonces es el primer aviso que siempre doy. Segundo, si vienen a charlas aquí o en una casa de retiro, lo que sea, yo siempre les recomiendo siempre tratar de traer con qué escribir. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto qué dije la semana que viene, se van a acordar no más del 10%. Y es por eso que uno no persevera. Y perseveramos en otras cosas. Por ejemplo, si yo no puedo dejar de tomar Coca-Cola, pues basta que te preguntes, ¿cuántos anuncios de Coca-Cola ves al día? Te lo ponen en la televisión, en la radio y todo eso, entonces lo tienes tan aquí, que terminas cediendo cuando tienes sed. Entonces, ¿cómo haces más la voluntad de Dios cuando la estás continuamente repitiendo? De hecho, si vas a hacer adoración con el Santísimo, lo mejor que te recomendaría es tener ya un cuadernito. Te vas a un retiro, a una plática y ya vas poniendo notas que quizá no te llaman mucho la atención, pero después te las llevas al Santísimo y las vas masticando, y las rumeas y entonces empiezan a hacer vida. Porque si no, no pasa de ser, pues qué bonita estuvo la plática, o qué fea, lo que sea, pero simplemente pasa, ¿no? Entonces, un segundo aviso que les doy, siempre traigan una libretita, siempre les va a hacer mucho bien. Y tercero,
Tanto esta predicación como otras pueden descargarlas gratuitamente. Hay una página que tengo que se llama semperfiat.com. Semper, como si fuera siempre, son dos palabras en latín. Siempre hágase, fiat, hágase. Siempre hágase la voluntad de Dios. Entonces, semper, fiat, todo pegado, semperfiat con F, semperfiat.com, y ahí pueden descargar material de evangelización totalmente gratuito. ¿Ya? Bueno, que Dios les bendiga.